El análisis biomecánico es fundamental para poder entender y comprender los movimientos del cuerpo humano. Un cordial saludo a todos los oyentes en este momento. El día de hoy les vamos a estar presentando, junto con mi grupo que se conforma por Sharay de Alba, Marianela Álvarez, Héctor Beltrán y mi persona Daniel García, este análisis biomecánico realizado a los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín en el segundo semestre de medicina. Ahora nos encontramos con esto que es el análisis biomecánico, y es un análisis que se va a hacer para poder estudiar y ver los movimientos del cuerpo humano, y no solamente los movimientos del cuerpo humano, sino que también este análisis pudo ver las reacciones que tuvo esta práctica en los cuerpos de diferentes estudiantes. Esta práctica se hizo con el objetivo de analizar la respuesta del cuerpo a los esfuerzos de correr 100 metros y el tiempo que demoró en correr 333 metros en estudiantes de medicina en el segundo semestre de la Fundación Universitaria San Martín de la sede de Puerto Colombia. Hablando de las metodologías y los métodos, vamos a tener que esta práctica se hizo en la cancha de fútbol de la Fundación Universitaria San Martín. Cabe aclarar que esta cancha va a tener 100 metros de largo, es decir, de arco a arco va a medir 100 metros y en su perímetro total va a medir 333 metros. Se utilizaron herramientas tales como los cronómetros para poder medir tiempos tanto de velocidad inicial, media, final y el total de la corrida en el perímetro de la cancha. También se utilizaron tensiómetros para poder analizar la presión arterial inicial y la presión arterial final, y también conos que ayudaron a la señalización y organización de este estudio. Ahora, hay dos componentes que son principales que debemos analizarlos, y es el componente aeróbico y el componente anaeróbico. Hablando del componente aeróbico, dice que aquí los estudiantes corrieron 100 metros, es decir, de arco a arco. Ahora me gustaría mostrar esta gráfica que fue suministrada por nuestro profesor Luis Marrugo, y nos va a ayudar a poder comprender cuál fue la distribución de los estudiantes. Ahora podemos encontrar en el ítem número 2 donde dice velocidad inicial. Ahí habría un cono para señalizar que esa era la velocidad inicial, y dos estudiantes que iban a estar haciendo cálculos para poder hallar la velocidad inicial, y también iban a estar constantemente observando al participante para poder tomar ciertas características tales como los pasos y los tamaños de las zancadas, y así poder sacar la velocidad inicial. Posteriormente iban a haber estudiantes al pendiente con cronómetros activos para poder hallar la velocidad media, y también estudiantes observadores para poder encontrar la velocidad final. Estos estudiantes tenían que estar pendientes al momento de la persona llegar para poder activar y desactivar los cronómetros. Además, al final del arco, al final de la cancha, había una persona especializada en hacer una señalización para que así se pudiera saber que ya el participante había llegado. Ahora, con referente al componente anaeróbico, aquí van a cambiar las cosas, pues se hizo en varios grupos. Podemos clasificarlo a grosso modo en dos, hombres y mujeres. ¿Qué sucedió aquí? Aquí se empezaron a dividir por grupos los que iban a correr el perímetro total de la cancha, es decir, 333 metros. Pero aquí no se les iba a tomar la presión inicial y la presión final. Única y exclusivamente, un estudiante iba a tomar a otro estudiante y iba a tener el cronómetro activo. Al momento de que se hiciera la señalización para empezar a correr, estos estudiantes debían estar al pendiente y analizar cuánto tiempo se demoraba su participante en recorrer todo el perímetro de la cancha, es decir, los 333 metros. Al momento de llegar al cono final, el tiempo debería ser terminado y dar la información en segundos. Continuaremos con los resultados de este artículo. En la tabla 1 podemos ver cómo proporciona un análisis detallado de varias variables estudiadas durante una carrera de 100 metros en la que participaron 47 personas en total.
Las variables consideradas incluyeron la velocidad inicial, la velocidad media, la velocidad final, la presión arterial inicial, la presión arterial final, la frecuencia de zancada, la longitud de zancada, así como también el tiempo total de la vuelta de la cancha, que fueron 333 metros. Los promedios generales de estas variables, que abarcan tanto a hombres como a mujeres, son los siguientes. La velocidad inicial tuvo un promedio de 3,94 metros por segundo, la velocidad media de 5,94 metros por segundo, la velocidad final de 3,52 metros por segundo, la longitud de zancada de 1,61, la frecuencia de zancada de 65,02 y un tiempo total de la vuelta de la cancha que fue de 108,28 segundos. Esta tabla ofrece una visión integral del rendimiento de los participantes, mostrando así cómo varían las distintas variables a lo largo de la carrera. Con esta tabla, aquí se evidencian las distintas variables estudiadas del sexo femenino, de las cuales fueron un total de 22 mujeres, que en el caso, por ejemplo, del promedio de la velocidad inicial fue de 3,58 metros por segundo. Seguido, por ejemplo, también tenemos la velocidad media de 4,17 metros por segundo, la velocidad final de 2,84 metros por segundo y el promedio de la longitud de la zancada de la mujer fue de 1,38, continuando también con la frecuencia de zancada de la mujer con 74,18. Y finalmente la de la vuelta total de la cancha en segundos, fue de 132,64. Bueno, tabla 3, datos obtenidos de los hombres pertenecientes al grupo. Esta tabla pues describe las diferentes variables estudiadas, como lo son velocidad inicial, velocidad media, velocidad final, presión arterial inicial, presión arterial final, así como la frecuencia, la longitud de zancada y los 3,33 metros de la vuelta total de la cancha como última variable, y su promedio en el sexo masculino, en el cual la velocidad inicial fue de 4,28 metros sobre segundos, velocidad media con 5,81 metros sobre segundos, velocidad final de 4,11 metros sobre segundos, la longitud de zancada fue de 1,82. Seguidamente se encuentra lo que es la frecuencia de zancada con 30,30 y finalmente la vuelta total de la cancha con 41,19 segundos en promedio. Bueno, luego se compararon las velocidades que obtuvieron estos participantes. Podemos observar que en la velocidad inicial, dos participantes del sexo masculino obtuvieron una mayor y menor velocidad inicial. En el caso de la mayor velocidad inicial, la obtuvo con 6,06 metros por segundo y el otro obtuvo una velocidad inicial menor con 2,11 metros por segundo. En esta tabla pues presentamos lo que sería mayor y el dato mayor y menor en la velocidad inicial. En el dato mayor tenemos que
Samir Guerra, masculino, obtuvo la mayor velocidad inicial con un valor de 0.06 metros sobre segundos, mientras que el dato menor fue Félix G, masculino, con 2.11 metros sobre segundos. Esta tabla es más que todo el dato mayor y menor de la velocidad media. En el mayor tenemos nuevamente a Samir Guerra, masculino, con 7.44 metros sobre segundos, y el menor sería Sharai de Alba, femenino, con un 2.95 metros sobre segundos. En la velocidad final tenemos que la mayor fue Samir Guerra, nuevamente masculino, junto a Camilo Núñez, masculino también, con un valor de 0.62 metros sobre segundos, y la cifra menor la obtuvo Yoilin con una cifra de 1.83 metros sobre segundos. Discusión. Un proyecto de investigación llevado a cabo en el campo de fútbol de la Universidad San Martín investigó el rendimiento del género masculino y femenino en términos de velocidad, así como las características de su forma de andar mientras realizaban actividad física. Los datos recopilados revelaron diferencias notorias en la velocidad de la marcha y las características entre ambos géneros. Todos los indicadores mostraron que las mujeres superaron a los hombres. El tiempo promedio que tardaron las mujeres en alcanzar su velocidad máxima resultó ser de 3,58 segundos, mientras que para los hombres fue de 4,28 segundos. Lo que esto sugiere que las mujeres fueron más rápidas que los hombres. De manera similar, al considerar las velocidades promedio generales, las mujeres nuevamente demostraron superioridad al registrar un tiempo promedio de 4,17 segundos, en comparación con los 5,84 segundos de los hombres, aunque curiosamente las mujeres lograron ampliar aún más ventaja en otros 4,11 segundos durante la etapa final, complementándola en 2,84 segundos. Estas disparidades implican que las mujeres participantes de este estudio en particular exhiben mejores capacidades no solo para acelerar, sino también para mantener su velocidad en diferentes fases de locomoción durante las actividades físicas. Bueno, siguiendo con lo que es la parte de la discusión, vamos a completar parte de lo que mencionó mi compañero Héctor, en lo que nosotros hicimos un estudio realizado por estudiantes de medicina de segundo semestre, de grupo 1. En este se implementó un diseño experimental utilizando lo que fueron estrategias de recopilación estadístico, utilizando lo que fueron trabajos de velocidad inicial, media, velocidad final, longitud de zancada, frecuencia de zancada. Mis compañeras anteriormente mencionaron lo que fue la presión arterial comienzo y al final, y también se implementó lo que fue la distancia de 100 metros y 333 metros. Esta fue diferente a lo que fueron las 7 variables, ya que en esta se tomaron todas, y en la última, que fueron los 333 metros, solo se tomó el tiempo. Bueno, esto se realizó de forma descriptiva. Esto fue un análisis descriptivo en el cual se determinó un set de datos, como anteriormente mencioné. En este se encontraron datos no paramétricos por medio de la estrategia de estudio. En la implementación de la discusión vamos a interpretarla por medio de lo que es la U de Mawitz, dando inferencia a la característica de dos grupos. En este caso sería hombre y mujer, infiriendo en la parte de lo que fueron las estadísticas utilizadas en este tipo de estudio,
viendo qué es experimental y haciendo interpretaciones a lo que pueden ser ensayos clínicos. En este, al inicio se realizaron pruebas de velocidad inicial, tomando lo que fue la presión arterial a nuestros compañeros. En esta se supone que al inicio tenía que estar en reposo. Al momento de ellos implementar una velocidad inicial, esto pues aceleraba su pulso cardíaco, y al momento de realizar lo que fue la longitud de zancada y su frecuencia, si la frecuencia era alta, se aceleraba lo que era la presión. En cambio, si mantenía un ritmo constante, se puede inferir que su presión arterial puede ser nivelada. En cambio, una persona que puede ir caminando, que pueda tener algún problema, puede inferirse que su presión arterial, en el caso de nuestra investigación o de nuestra parte de análisis, se puede decir que entre menor sea la parte de la longitud, la presión arterial puede ser menor. En cambio, si la longitud es más amplia y tiene una distancia considerable, hace mayor esfuerzo y la persona se puede llegar a cansar más. En la primera parte de los datos se realizó un estudio de 100 metros rectos. En este pudimos dar lo que fue las hipótesis nula y la hipótesis 1. En la hipótesis 1 se puede hablar de que los hombres tuvieron mayor desempeño en el trabajo que las mujeres de forma experimental, ya que al momento de tener ellos como una frecuencia de zancada o una longitud de zancada más amplia y tener una parte de lo que fue la frecuencia. En una frecuencia menor se puede establecer una zancada más amplia. Corrijo. Y lo que fue nuestra hipótesis nula fue la que como descartamos, ya que se pudo implementar que nosotros decíamos que las mujeres y los hombres se podían presentar un desempeño promedio igual, parecido, entre hombres y mujeres. En lo que fueron la parte de la primera tabla, podemos establecer una descripción de las variables por la U de Mawib. En esta, la parte de lo que fueron las zancadas de las variables de la distancia, estudiados como anteriormente mencioné, se realizó entre los 100 metros. En se pudo dar la parte del valor completo de lo que fue resaltando el valor de la prueba no paramétrica de la UMA-WIT. Nosotros pudimos inferenciar que a mayor nivel de significado, ya que no esperábamos que fuera de mayor de 0,1. Por lo tanto, existe una diferencia significativa en lo que es la distancia recorrida por ambos sexos. En el caso de las mujeres se presentó una menor altura y su longitud de zancada alcanzó un rango promedio, de 1.38. En cambio, en los hombres sus resultados fueron mejores, ya que presentaron una longitud, un rango superior, puede decirse así, de 1.81, determinando que tuvieron mejores resultados que en sus zancadas. En lo que fue la segunda tabla, pudimos inferenciar lo que fue la velocidad inicial, media, final, longitud de zancada, pero esta de forma más general. Implementando lo que fue la parte estadística y conclusiones. En las conclusiones pudimos implementar que en la velocidad inicial tiene una constancia de impulso. Comenzaron bien, terminaron como disminuyendo la constancia. En este caso disminuyendo lo que fue la parte de su propia velocidad. En lo que fue la velocidad media, como eran 100 metros a cierta distancia, ya se bajó el rendimiento del impulso. Lo que fueron la longitud de zancada y la frecuencia de zancada, esta tuvo un promedio equilibrado en lo que fueron las longitudes, aunque también fue disminuyendo, aunque fueron más constantes.
Y lo que fue la frecuencia, tuvo un razonamiento directamente relacionado con lo que fue la longitud. Entre la longitud fuera, como anteriormente dije, entre la longitud fuera más amplia, menor frecuencia, pero si la longitud era menor, la frecuencia sería mayor. Asimismo, podemos identificar que la velocidad inicial fue de 150.5. La prueba no paramétrica aplicada evidenció diferentes significativos entre lo que fueron los sexos. Con una parte de 0,08 al realizarse la carrera durante la prueba de los 10 metros, que es la parte de la distancia inicial de la velocidad. Lo que fueron los hombres, estos tuvieron una mayor velocidad de inicio. Estos tuvieron 4,25 y en las mujeres sería de 3,58, indicando que la velocidad inicial es más eficiente que en los hombres, a pesar que la variable de distancia. Basando lo que fue la velocidad media, esta se dio por un 47.5 en general, con promedio. Esta fue realizada durante la parte de los 100 metros completos. Se evidenció y se identificó una gran diferencia significativa por la parte de 0,001, entre los resultados obtenidos en ambos sexos, pero en el caso de lo que fue el rango masculino, esto tuvo un promedio mayor de 5,81. En cambio, el sexo opuesto, que fueron las mujeres, presentó uno de 4,17. Aquí se evidencia lo que fueron como las características propias entre los hombres y las mujeres. Ya vemos como esa distancia que tenemos entre lo que son los datos de las mujeres con los datos de los hombres. En el caso de la velocidad final, esta fue de 100.5, esta fue mucho mayor. En comparación con lo que fueron los datos evidenciados en este tuvo bastante diferencia entre lo que fueron los dos sexos, de hombres y mujeres. Aunque ha sido repetitiva, el sexo masculino presentó mayor rango promedio, sería de 4,01. En cambio, en las mujeres se presentó casi a la mitad, dando un valor de 2,84 en comparación con los hombres. Esta sí fue demasiado distante y demasiado como abismal entre lo que fueron los datos. En la final se vio más las características de que los hombres, al tener como más fuerza, mejor impulso, tener una frecuencia más corta o menor, y su longitud de zancada más amplia. Al tener la longitud de zancada más amplia y tener más fuerza, se vio las características previas de que tenía mayor parte en lo que fueron los resultados propios.